Buenas tardes, buenos días, doctor Eduardo Matos Moctezuma. Es un gran gusto estar con usted. Es una celebridad en el campo de la arqueología y de la investigación histórica en México. Es un gran honor para el proyecto poder entrevistarlo. Hoy la razón por la cual lo entrevistamos es acerca de un libro que está sacando una nueva edición, que es precisamente este libro de Escultura Monumental Mexica, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica y que narra acerca de 6 piedras colosales, ¿no? que se encontraron, todas ellas de la comunidad mexica, ¿no? Y que en particular en este trabajo usted escribe ensayos sobre 3 piedras y aparte un ensayo exquisito sobre la vida social mexica, ¿no? Pero antes de entrar con el tema, yo quisiera entrar con una pregunta que a mí me gustó mucho cuando leí su discurso de aceptación en el Colegio Nacional. Y usted decía que la arqueología es como una máquina del tiempo para recordar a los muertos. ¿Qué tan muertos están los mexicas hoy? Bueno, yo creo que todavía están bastante presentes, porque por un lado vemos que la lengua náhuatl, que era la que ellos hablaban, pues todavía tiene presencia. Fíjate que hay algo interesante que a veces no nos percatamos, y es esto, que muchas de nuestras palabras actuales son de origen náhuatl. Si tú dices mi cuate viene de origen náhuatl. Si dices el mecate, el tomate, o sea, todas estas palabras es impresionante, pero vienen del náhuatl y las usamos cotidianamente. Pero también si te fijas, por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos una serie de delegaciones, de parajes, de calles, que llevan nombres náhuatl, ¿no? Azcapotzalco, Coyoacán, Xochimilco, todo eso, claro, a nosotros ya se nos hace muy común, pero son palabras en náhuatl, ¿no? Entonces hay una presencia tremenda, pero además, lo que tú mencionabas, a través de sus obras, ¿no? Hemos podido excavar, bueno, en mi caso, sabes, pues el proyecto Templo Mayor, ya llevamos 35 años trabajando ahí, ¿verdad? Y sigue produciendo material para interpretar, ¿no? Acuérdate, esto empezó en 1978 y fuimos pues trabajando, excavando con mucho cuidado como debe hacerse la arqueología, ¿verdad? La técnica excavatoria arqueológica pues es muy delicada, tiene que tenerse mucho control, mucho cuidado, ¿no? Pero llegó un momento en que se me ocurrió que se podría hablar de 6 monumentos importantes creados precisamente por este pueblo, los mexica. Y entonces fue cuando se propuso hacer esta obra que reúne esos monumentos. ¿Cuáles son? Bueno, 3 de ellas fueron encontradas prácticamente a finales del siglo XVIII, ¿no? Que son, ahora sí que como en el teatro por orden de aparición, son la Coatlicue, que aparece el 13 de agosto de 1790, la Piedra del Sol, que aparece poco después, el 17 de diciembre de ese año, y al año siguiente aparece la Piedra de Tizoc, ¿no? Una piedra conmemorativa, en fin. Entonces, estos 3 monumentos salen a la luz, motivado por las obras que había mandado hacer el virrey, el segundo conde de Revillagigedo. Y entonces, que estaba haciendo emparejamientos en lo que hoy conocemos como Zócalo, en la plaza principal de la Ciudad de México, y es cuando aparecen estos monumentos, ¿no? El virrey Juan Vicente Güemes. Sí. Y pasa
pues ahora sí que siglos, hasta que ya en pleno siglo XX vamos a encontrar dos piezas más. Una que es la Coyolxauhqui, que da pie al comienzo del proyecto Templo Mayor, precisamente en 1978, ¿te acuerdas de eso? Y empezamos ya a excavar, a trabajar el templo y demás, y van pasando los años cuando en 2006, ya siglo XXI, va a aparecer otro monolito más de unas dimensiones tremendas. Imagínate, 4.16 por lado por 3.57, casi un cuadrado, que representaba a la diosa de la tierra, Tlaltecutli, ¿verdad? En su versión femenina, porque hay una versión de Tlaltecutli masculina, ¿no? Pero en este caso pues aparecía la versión femenina. Y entonces pues se complementaba ya el cuadro. En ese momento fue cuando propuse que se escribiera sobre las 6 grandes esculturas, y así lo hicimos. Invité a Leonardo López Luján, que viene colaborando conmigo desde los 14 años en el Templo Mayor, ¿verdad? Un brillante arqueólogo, y para que pudiéramos pues entrarle a esta empresa y poder escribir, ¿no? Entonces nos repartimos las labores y el libro quedó configurado con un panorama general que me corresponde escribir a mí, dando un panorama de la vida de los mexicas cotidiana, etcétera, ¿verdad? Luego viene un trabajo de él con una investigadora francesa, Fauve Bertelot, y ellos escriben, ya se empiezan a aproximar al tema, ¿no? Sobre la escultura mexica en general, etcétera. Y ya después empiezan los tomos, digamos, los capítulos en los que vamos hablando de cada uno de estos 6 monolitos. Hay una cuestión que a mí me pareció interesante que usted comenta, dice, bueno, mexicas, tenochcas o aztecas. Uh-huh. ¿Cuál sería la denominación adecuada para referirnos a la civilización que estuvo acá? Sí, mira, actualmente preferimos denominarla mexica, ¿no? Hay que diferenciar un poco en cada uno de los nombres, aunque se refieren al mismo pueblo, ¿no? Por un lado, el de Tenochcas hace presencia de Tenochtitlan, ¿no? Son los mexicas o aztecas de Tenochtitlan, Tenochcas, ¿no? Entonces tú puedes hablar, por ejemplo, de mexicas tenochcas, porque también hay mexicas tlatelolcas, porque Tlatelolco era otra ciudad también fundada por el mismo grupo, ¿no? Entonces, el Tenochca, pues, se refiere a la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Y a uno de sus fundadores, Tenoch, ¿no? Uno de los sacerdotes, ¿no? Ahora, por otro lado, también el término azteca, pues, es, digamos, el lugar de origen, ¿no? Ese Aztlán o Aztatlán que se mencionaba, ¿no? Y que se usa ese nombre en algunas fuentes, ¿no? Estos aztecas, aztatecas, etcétera, ¿verdad? También aparece para el mismo grupo. Y hay todavía uno más, que es el de pertenecen al grupo mayor náhuatl, ¿no? Los nahuas, que son varios pueblos, ¿no? Que hablaban la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, pues, como ves, hay varios conceptos para referirse al mismo pueblo. No obstante, la civilización mexica era una civilización, creo que en muchos rasgos, más avanzada que la europea. Había un respeto al anciano, una serie de civilización, de organización social muy interesante que usted narra en el primer sí. capítulo. ¿Hasta qué grado podríamos decir que estábamos más avanzados socialmente hablando que el europeo? Sí. Bueno, mira, es muy difícil comparar de esta manera, ¿no? Quién estaba más avanzado en tal aspecto, etcétera. Es decir, en realidad sí había toda una organización social, había una división del trabajo, había toda una serie de elementos, y esto que tú mencionas, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el respeto al anciano. El anciano era el que había tenido experiencia en la vida, era el que aconsejaba en un momento dado, ¿verdad? El dios viejo y del fuego, que se representa en forma de un anciano, arrugado, encorvado, desdentado, etcétera, ocupaba el centro del universo. O sea, por su sabiduría
también era el dios que guardaba un poco el equilibrio entre los dioses de los diferentes rumbos que en cierta forma eran beligerantes, ¿no? Entonces sí había un respeto especial al anciano. El anciano disfrutaba de ciertos privilegios, en fin, ¿no? Ahora bien, no, lo que yo comentaba, no podemos comparar sociedades totalmente diferentes, occidentales, con sus propios conceptos, principios, características, etcétera, a pueblos mesoamericanos igualmente con su propia lengua, con sus propias costumbres, además de una antigüedad enorme, ¿no? Más de 3.000 años de civilización, ¿no? Entonces siempre comparar, y esto resulta un poquito difícil. Estas 6 piedras, usted comenta en el texto que son piedras que corresponden al periodo imperial. Sí. ¿Cómo ves cómo podemos caracterizar este periodo imperial? Sí, mira, recordemos que cuando el mexica llega a fundar su ciudad de Tenochtitlan, más o menos hacia el año 1325, hay discusiones, en fin, pero digamos que varias fuentes coinciden en ese año, están sometidos, o sea, no son independientes, están sometidos en ese momento a otro pueblo como eran los de Azcapotzalco, los tepanecas. Y entonces este otro pueblo, que estaba encabezado por Tezosomoc de Azcapotzalco, empieza a explotar al mexica, ¿no? Le impone tributo, le impone una serie de cosas, en fin, y el mexica está sometido, sujeto a este otro pueblo, tiene que pagar un tributo, ¿no? Ayudarlos en toda una serie de obras, de labores, en fin, hasta que hacia más o menos 1428, por ahí, logran, bajo el gobierno de Ixcóatl, los mexicas logran unificarse con otros pueblos, ¿verdad? Y se lanzan en contra de sus opresores y los logran vencer, ¿no? Finalmente, y se invierten los papeles. Ahora, es decir, los tepanecas van a tener que pagar tributo al mexica, les quitan sus tierras, en fin. Y entonces vemos que ya empieza la gran hegemonía de los mexicas. A partir de ese momento ya podríamos hablar de que ya se empieza a convertir en un imperio, ¿no? O ya empiezan a invadir otros terrenos, a conquistar otros estados y demás, lo cual ya reviste un carácter imperial, ¿no? Ya se están apoderando de otros terrenos y les imponen un tributo, les imponen una serie de cosas que deben cumplir y demás. A partir de ese momento, o sea, 1428, 30, en fin, podríamos decir que ya estamos entrando con Moctezuma I al apogeo mexica que forma la Triple Alianza con Tacuba y con Texcoco, y entonces empieza esa enorme expansión. Ese ya es el momento hasta 1521, que ya viene la conquista, en que podríamos considerar ese momento imperial, ¿no? Ahora, usted habla precisamente en este ensayo, en su libro, de 3 piedras: la piedra del Sol, la piedra del Arzobispado y la piedra de Coyolxauhqui. Sí. Y si no es que estas 3 son encontradas en el periodo de Juan Vicente Güemes. Uh-huh. Este virrey... Dos de ellas, sí. Sí. ¿No? ¿Qué tan...? Porque si bien ayudó a recuperar estas piedras, tapó todo el resto de la información, ¿no? En este proceso de pavimentado. Bueno, fíjate que fue interesante porque en realidad iban para, digamos, hacer una serie de canales de desagüe en el Zócalo, en lo que hoy es el Zócalo, y demás. No solo apareció eso, aparecieron, por ejemplo, se reporta una especie como de ofrenda, ¿verdad?, con un felino adentro y algunas piezas. Se encontraron también grandes cabezas de serpiente muy cerca de Catedral. O sea, fueron varios vestigios que se encontraron. Ahora bien, gracias a esas obras es que conocemos todo esto. Pero hay algo interesante: no había muchos vestigios. Es más, estas grandes piezas habían sido traídas ya al momento de la conquista de su lugar de origen, de sus templos donde estaban, para
fueron arrastradas quizá para arrojarlas a la acequia. Y entonces es cuando ya quedan allí abandonadas, les ponen pisos encima en la época colonial y ya pasan a ser olvidadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque allí había una gran plaza. Tenemos el plano de Cortés de 1524 que nos indica que allí había una gran plaza, o sea que no había muchas construcciones, apenas se ven en el plano un par de construcciones, pero principalmente es una gran plaza y dice plaza, ¿no? Entonces no había por lo tanto muchos vestigios por encontrar, ¿no? Así que cuando aparecen estas piezas, las tres ya habían sido removidas de su sitio original. Que inclusive una de las cosas que a mí me pareció interesante, y a lo mejor no es su área de conocimiento particular, pero no sé si pudiera darnos un comentario, una de las cosas que es interesante es cómo también ha ido avanzando la museografía, porque hay una foto ahí de 1900 donde están esas piedras, pero que parece como salón de Indiana Jones, ahí todo olvidado, ¿no? Y ahora se ve hasta distinto. Sí, sí, tienes razón, qué buena percepción, porque en efecto es el famoso salón de monolitos que inaugura don Porfirio, por cierto, siendo una de las tantas veces que fue presidente, ¿no? Y ahí vemos pues que están efectivamente hacinadas varias piezas. Está el calendario por un lado, está la Coatlicue por otro, otras piezas menores, en fin. En efecto, mira, la museografía en México ha tenido una enorme tradición y contamos con excelentes museógrafos, ¿no? Uno de ellos pues fue Fernando Gamboa, por ejemplo, ya fallecido, pero de allí para acá pues una cantidad de museógrafos. Mario Vázquez, que fue el museógrafo del Museo Nacional de Antropología por muchos años, ¿no? Y así hasta el momento actual, ¿no? En que yo creo que ya hay una tradición museográfica, y tienes razón, porque ahora ya estas exposiciones van unidas con otros elementos de tipo social de aquella época, ¿no? De aspectos de interés ya histórico, etcétera, ¿no? Ya no es nada más poner el objeto y hay que lo vean, ¿no? Ahora, dos últimas preguntas. En este caso, estas piedras colosales parecía que arrojaban mucha información. La intención de ellos era arrojar toda una historia, una narración. Mira, sobre todo están impregnadas de conceptos míticos, ¿no? Si tú analizas cada una de ellas, como lo tratamos en el libro, vas a ver cómo, por ejemplo, la Coatlicue está relacionada con el mito en el Cerro de Coatepec, del nacimiento de Huitzilopochtli, cómo vence a su hermana Coyolxauhqui, que es otra de las figuras más recientemente encontradas, en fin, o sea, había un investigador alemán digamos que se dedicaba al arte prehispánico, que era Paul Wettstein. Paul Wettstein en un momento dado dice que el arte prehispánico viene del mito y va al mito, o sea, el mito es una especie de motor, ¿no? Estas piezas no solo son en sí, sino que tienen, ahora sí que todo un contenido, ¿no? Y sobre todo es mitológico, ¿no? Aparte de que la pieza en sí pueda mostrar elementos ya de tipo estético, ¿no? Entonces, tienes razón, en efecto, cada una de ellas pues va casi diríamos que acompañada de un mito, ¿no? Si es Coyolxauhqui, el mito del combate; si es Tlaltecutli, igual, ¿no? Su carácter de devoradora de cadáveres, de paridora de las esencias de los muertos, en fin. Si es la Piedra del Sol, imagínate, ahí está impreso el tiempo mexica, ¿no? Y mitos, ahí están el mito de los soles, por ejemplo, que era tan importante, ¿no? O sea, que hay toda una presencia desde esa perspectiva, y estos monumentos, cada uno de ellos tiene su carga mítica. Y aprovechando ya ahorita que estamos aquí, esta última pregunta, ¿qué es? Porque nosotros somos realmente vecinos, nosotros trabajamos en la antigua escuela de jurisprudencia, y vemos que cuando vamos a la Porrúa se ve ahí las construcciones. ¿Qué cosas nuevas se van a poder encontrar o están encontrándose ahorita en Templo Mayor? Sí, bueno, precisamente Tlaltecutli, yo comentaba que todavía se sigue excavando allí junto o debajo de ella, ya la movimos al museo. Ahí se puede apreciar, además se ve impactante, ¿no? Y siguen apareciendo materiales. Por eso hay todo un equipo allí
comandado por Leonardo, en el cual hay biólogos, químicos, restauradores, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se sigue trabajando, han salido una cantidad de piezas impresionantes, cerca de 50,000, imagínate. Podemos montar otro museo nada más con eso. Y la excavación continúa, en este momento se sigue excavando, ¿no? O sea que todavía esperamos. Que al doctor Leonardo le tocó más fácil porque ahora ya hay sonogramas y hay unas imágenes con sonogramas que permitían encontrar las piedras. Ya le tocó más fácil que a los antecesores, ¿no? Fíjate que es interesante porque en 35 años, yo siempre digo esto que tú dices en mis conferencias, en 35 años ves cómo ese proceso técnico en relación a la arqueología, nosotros todavía hace 35 años usábamos para hacer el levantamiento de la estructura del Templo Mayor, usábamos la plancheta o el teodolito. Actualmente ya usan unas cosas sofisticadísimas, ¿no? Para fotografías, todavía yo que estoy más hecho a la antigüita, le preguntaba no hace mucho a una fotógrafa, le digo, oye, ¿y qué tipo de rollo usas? No me entendía, se me quedaba viendo y decía, perdón profesor, ¿cómo? ¿Qué tipo de rollo? Digo, sí, de 35. Entonces ya me aclaró que no era así, me sacó una cosita de ese tamaño y me dice, mira, con esto tomo 300 fotos. Ah, bueno, qué maravilla. Tienes razón, la misma tecnología arqueológica ha evolucionado. Y esto a lo mejor podría permitir que en ciertos lugares estratégicos de la catedral, donde hubiera cosas importantes, se pudiera hacer algo mejor, ¿no? Ya pudimos entrar debajo de catedral, ¿eh? ¿Ya? Hace poco, bueno, ¿te acuerdas que hacia 1991 empezó a resquebrajarse? Sí. Esto hizo que los ingenieros, ahora sí que los ingenieros se ingeniaran para poder entrar y ver cómo estabilizarla, porque por el hundimiento que sufre la Ciudad de México, sobre todo el centro, se iba resquebrajando. ¿Por qué razón? Porque abajo estaban los monumentos prehispánicos. Entonces iba empezando a romperse diferencialmente. Entonces lo que ellos idearon fue cómo hacer para que se fuera hundiendo, pero pareja, paulatina. El que se hunda no lo pueden evitar porque está en relación al agua que se saca del subsuelo para alimentar a la ciudad en parte, ¿no? Entonces, pues lo que hicieron es que ahora ya se hunde parejo, pero ya no diferencialmente y se estaba quebrando. Entonces, en ese momento pudimos entrar y excavar debajo de la catedral. Y se encontraron ahí por lo menos 5 grandes edificios que eran los causantes del resquebrajamiento, ofrendas, canales, en fin, una serie de información bastante interesante. Y eso lo hicimos con un programa que yo establecí precisamente a partir de ese año, en 1990-91, que se llama Programa de Arqueología Urbana y que está funcionando ahí en el Templo Mayor. Fíjese que ahorita que comenta eso, hay un libro que recientemente está impugnando las aseveraciones de Bernal Díaz del Castillo. Sí. Sobre la veracidad de los dichos de él. A partir de lo que usted ha visto en las civilizaciones prehispánicas, ¿qué tan es veraz lo que dice Bernal Díaz del Castillo? Bueno, yo creo que nos da una información magnífica, realmente importante, sobre lo que fue, digamos, toda la empresa conquistadora, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva es un libro, digamos, histórico prácticamente, en donde podemos leer muchas cosas de todo ese proceso de la conquista, ¿verdad? Ahí se relata lo de la muerte de Cuauhtémoc, cómo se fue expandiendo todo el poder español hasta Guatemala, ¿no? Las cibueras, en fin. Entonces, es un libro, digamos, de los cronistas soldados, de los militares, tanto las cartas de relación de Hernán Cortés como la historia verdadera de la conquista de Bernal Díaz, pues son fundamentales, ¿no? Bueno, doctor Matos Moctezuma, ha sido un gran honor platicar con usted. Los invitamos a los jóvenes a leer este interesante libro, que más que leerlo tiene unas imágenes impresionantes. Sí, no. Va acompañado de muchísimas imágenes, sí, ¿no? Que se llama Escultura Monumental Mexica, editado por el Fondo de Cultura Económica. Doctor Matos, muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias.
Buenas tardes, buenos días, doctor Eduardo Matos Moctezuma. Es un gran gusto estar con usted. Es una celebridad en el campo de la arqueología y de la investigación histórica en México. Es un gran honor para el proyecto poder entrevistarlo. Hoy la razón por la cual lo entrevistamos es acerca de un libro que está sacando una nueva edición, que es precisamente este libro de Escultura Monumental Mexica, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica y que narra acerca de 6 piedras colosales, ¿no?, que se encontraron, todas ellas de la comunidad mexica, ¿no?, y que en particular en este trabajo usted escribe ensayos sobre 3 piedras y aparte un ensayo exquisito sobre la vida social mexica, ¿no? Pero antes de entrar con el tema, yo quisiera entrar con una pregunta que a mí me gustó mucho cuando leí su discurso de aceptación en el Colegio Nacional. Y usted decía que la arqueología... Todo eso, claro, a nosotros ya se nos hace muy común, pero son palabras en náhuatl, ¿no? Entonces hay una presencia tremenda, pero además, lo que tú mencionabas, a través de sus obras, ¿no? Hemos podido excavar, bueno, en mi caso, sabes, pues el proyecto Templo Mayor, ya llevamos 35 años trabajando ahí, ¿verdad? Y sigue produciendo material para interpretar, ¿no? Acuérdate, esto empezó en 1978 y fuimos pues trabajando, excavando con mucho cuidado como debe hacerse la arqueología, ¿verdad? La técnica excavatoria arqueológica pues es muy delicada, tiene que tenerse mucho control, mucho cuidado, ¿no? Pero llegó un momento en que se me ocurrió que se podría hablar de 6 monumentos importantes creados precisamente por este pueblo, los mexica. Y entonces fue cuando se propuso hacer esta obra que reúne esos monumentos. ¿Cuáles son? Bueno, 3 de ellas fueron encontradas prácticamente a finales del siglo XVIII, ¿no? Que son, ahora sí que como en el teatro por orden de aparición, son la Coatlicue, que aparece el 13 de agosto de 1790, la Piedra del Sol, que aparece poco después, el 17 de diciembre de ese año, y al año siguiente aparece la Piedra de Tizoc, ¿no? Una piedra conmemorativa, en fin. Entonces, estos 3 monumentos salen a la luz, motivado por las obras que había mandado. Es como una máquina del tiempo para recordar a los muertos. ¿Qué tan muertos están los mexicas hoy? Bueno, yo creo que todavía están bastante presentes, porque por un lado vemos que la lengua náhuatl, que era la que ellos hablaban, pues todavía tiene presencia. Fíjate que hay algo interesante que a veces no nos percatamos, y es esto, que muchas de nuestras palabras actuales son de origen náhuatl. Si tú dices mi cuate, cuate viene de origen náhuatl. Si dices el mecate, el tomate, o sea, todas estas palabras es impresionante, pero vienen del náhuatl y las usamos cotidianamente. Pero también si te fijas, por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos una serie de delegaciones, de parajes, de calles, que llevan nombres náhuatl, ¿no? Azcapotzalco, Coyoacán, Xochimilco.